Es 1 Corintios 4:1 al 5. Vamos a leer esa porción que dice así. Entonces, como les digo, el nombre de la predicación es Ministros del Evangelio. A mí me gusta mucho ponerle nombre a las predicaciones porque pues ya con el nombre ya sabemos por dónde nos vamos a ir, ¿verdad? Porque la palabra es tan extensa, la palabra es viva, ¿verdad? Que hay veces que si no le ponemos título, pues nos puede estar aventando ciertos mensajes y podemos llegarnos a ir por otro caminito. Pero aquí la intención es esa, de que pues veamos realmente qué es lo que dice Dios de nosotros, ¿verdad? En esta porción, porque pues toda la Biblia habla, ¿verdad? De nuestros ministerios. Y aquí en 1 Corintios 4:1 dice así: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzgue nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén. Padre bendito, gracias, Señor, por este privilegio que nos das a cada una de las personas que estamos aquí presentes, de tener una Biblia en nuestras manos, Señor, y poder escuchar tu palabra, Señor, directamente de tu corazón a nuestro oído, directamente, Padre mío, a nuestras vidas, a nuestras conciencias, para que nosotros podamos, Señor, vivir conforme a tu palabra y alineados a tu corazón, Señor. Yo te pido que tomes el control de todos los oidores y también del predicador, Padre mío, que en esta tarde ya, Señor, estamos dispuestos a escuchar ese consejo que viene de lo alto, Padre. Pero todo esto, Señor, lo podremos hacer conforme a tu corazón y conforme al Espíritu Santo en nosotros, Padre. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ok, amados, pues miren aquí, esta es una cita que yo sé que todos los ministros que estamos aquí la hemos escuchado, a lo mejor la hemos predicado, pero en esta ocasión, bueno, pues el Señor nos quiere hablar claramente de lo que es un ministro de Dios, porque muchas veces hablamos, ¿verdad?, de que somos ministros y vamos a ministrar, vamos a hacer esto, lo otro, pero hay veces que pues no alcanzamos a entender realmente ni siquiera el significado, y aquí nos lo está diciendo. Los ministros de Dios somos aquellos que administramos los misterios de Dios para darlos a conocer a la gente. O sea, el Señor nos da ese privilegio de que nos revela cosas que nadie sabía, cosas que aún muchas personas en el Evangelio no las han conocido. Entonces necesitamos nosotros tener ese oído espiritual totalmente abierto, receptivo a lo que Dios nos quiera decir, para que nosotros podamos ministrar esos misterios que nadie los ha escuchado. O sea, imagínense, es un privilegio tremendo, pero también es una responsabilidad tremenda, y nosotros necesitamos entender esa parte, porque si no la entendemos, pues por eso es que luego llega a haber tantas situaciones, ¿verdad?, tantos desórdenes dentro de la iglesia, porque a lo mejor en vez de estar ministrando los misterios de Dios, podemos llegar a estar ministrando cosas que el hombre nos dice, o a veces, ¿verdad?, como lo dice la palabra, hasta los mismos demonios, porque existen también doctrinas de demonios y también existen doctrinas de hombres. Pero si nosotros somos ministros del Evangelio, lo que nosotros vamos a ministrar es lo que Dios nos diga. Y por eso ustedes saben que cada que me dan el privilegio de tomar el púlpito de pastoral, siempre hago mucho hincapié sobre que nos basemos a la Escritura, que nosotros no nos movamos de la Escritura, porque si no peligramos tremendamente, ¿verdad?, de no ser fieles, como aquí lo está diciendo la palabra. Un ministro es aquel
que se le revela y da a conocer los misterios de Dios. Y miren, aquí en la Biblia del lenguaje sencillo, a mí me gusta usar siempre la Biblia en 1960, la Reina Valera, porque es lo que más se acerca al original. Yo sé que hay muchas otras ediciones, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado. Hagan de cuenta, la nueva versión internacional, hay que tener mucho cuidado porque ahí de repente llegan a haber ciertas tergiversaciones del concepto real del original. Entonces tengamos mucho cuidado, siempre tratar de alinearnos a todas las ediciones o ¿cómo se les llama? Las traducciones en las cuales se acerque al original, porque si no y la Biblia del lenguaje sencillo yo la recomiendo mucho porque es a nuestro lenguaje, sin embargo, sin tergiversar o incluso sin que manipulen, ¿verdad? Como algunas Biblias, como la de El Nuevo Mundo que usan por allí algunos amiguitos, ¿verdad? Entonces, ahí no, aquí no hay de esos. Pero sí tengamos cuidado. Entonces aquí la Biblia del lenguaje sencillo, a pesar de que es una traducción también moderna, por así decirlo, está totalmente cercana al original. Y aquí miren, en esta versión dice así la cita que acabo de leer: ustedes deben considerarnos como simples servidores de Cristo, encargados de dar a conocer los planes que Dios tenía en secreto. Los que están encargados de alguna tarea deben demostrar que se puede confiar en ellos. A mí, en lo personal, no me importa si ustedes o un tribunal de justicia de este mundo se ponen a averiguar si hago bien o mal. Ni siquiera me juzgo a mí mismo. Y aunque no recuerdo haber hecho nada malo, eso no significa que yo esté de todo libre de culpa. Pero el único que tiene derecho a juzgarme es Dios. Por eso no culpen a nadie antes de que Jesucristo vuelva. Cuando Él venga, dará a conocer todo lo que está oculto y todo lo que piensa cada uno de nosotros. Entonces Dios nos dará el premio que merezcamos. Entonces aquí a lo mejor algunos podríamos pensar, ¿sabes qué? Que nosotros somos el ungido del Señor, ¿verdad? Nadie nos puede juzgar, solamente Dios nos puede juzgar. Pero eso no es lo que está diciendo aquí, porque hay veces que tergiversamos, ¿verdad? Lo que dice la palabra. Eso no es lo que... Ustedes recuerden que también yo siempre hablo del equilibrio, ¿verdad? No nos vamos a ir ni a un extremo, ni nos vamos a ir al otro extremo. Por eso aquí hay una frase que dice: la Biblia prohíbe juzgar a un siervo de Dios, pero alienta a juzgar a los lobos rapaces. O sea, efectivamente, la Biblia nos habla, como ahorita lo está diciendo Pablo: yo me siento libre de mi conciencia. Y yo sé por qué, porque era Pablo. Él sabía que realmente era un verdadero siervo de Dios y que solamente Dios lo iba a juzgar. ¿Por qué? Porque muchas veces los humanos nos la pasamos juzgando a todas nuestras autoridades, no solamente a los líderes religiosos, ¿verdad?, sino a todas nuestras autoridades. Tendemos a tener esa naturaleza de estar... Entonces, a eso es a lo que se refería. Sin embargo, él inicia diciendo: nosotros somos simples servidores del Evangelio, ¿verdad? Porque también está ese otro extremo de que, es el pastor fulanito, no hombre, pues lo vamos a idolatrar, porque es otra de las naturalezas caídas del ser humano. Idolatramos a cualquiera que admiramos, lo empezamos a idolatrar y muchas veces lo ponemos por encima de lo que dice la misma Escritura. Hay veces, ustedes saben que yo soy muy denunciante y a veces llego oye, esto, no, es que sí está bien, la Biblia lo dice eso, pero mi denominación dice otra cosa. O mi apóstol, no, él ya me advirtió de personas como tú que van a estar ahí denunciando esto, lo otro, aquello. Sin embargo, mi apóstol dice eso. Sí, ya me mostraste, ¿verdad?, que la Biblia, pero ni modo. O como también en algunas religiones, esa de la 14, ¿verdad?, que de repente les dices: oye, la idolatría y esto, mira lo que dice Éxodo 20. Sí, es cierto, dice eso. Pero
A mí desde chiquito me enseñaron a que yo tengo que hincarme, tengo que hacer todo lo que las tradiciones me dicen. Bueno, pues los evangélicos estamos en la misma posición también. Muchas veces nos regimos más a lo que nos dijeron en nuestra denominación que a lo que la Santa Escritura nos está mostrando claramente. Entonces tengamos mucho cuidado, ¿verdad? O sea, sí, efectivamente, cuando tú conoces a un verdadero siervo de Dios, aguas, que te pongas a estarlo difamando. Aguas, ¿verdad? De que oye, nada más porque a lo mejor no te gustó de qué manera se viste, ya por eso dices que es un hereje, ¿verdad? O porque esto. Sin embargo, la Biblia sí nos autoriza, amados, a ser policías del Evangelio. Sí nos autoriza. A que si tú ves como a un Alejandro, ¿verdad? O Erimeo, y ¿sabes qué? Que fulanito de tal, es más, ya hasta lo entregué a Satanás. ¿Por qué? Porque estaba haciendo esto, estaba haciendo lo otro y estaba haciendo aquello, ¿verdad? Porque si yo estoy viendo que está Simón el Mago haciendo de las suyas y todo, oye, ¿cómo no lo voy a denunciar? Ese no es un siervo del Evangelio. Definitivamente va en contra, todo lo que esa persona está diciendo va en contra de lo que un ministro de Dios hace y debe de hacer. Entonces ahí tenemos que ver, miren aquí en Tito 1:10, aquí encontramos una cita también muy leída por todos los ministros que dice: porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso, ¿qué dice allí? Tapar la boca, que trastornan casas enteras enseñando. ¿Por qué? Pues porque andan pidiendo más del diezmo y de la ofrenda, porque andan cobrando por orar por las personas, porque dicen pacta con Dios para que de esa manera tu milagro pueda venir a tu vida. ¿Sabes qué? Que vamos a hacer una maratónica y amados, aquí nos está mandando la palabra de Dios a que tú y yo, es más, en el antiguo pacto se nos llamaba atalayas. O sea, que es una atalaya, es un obispo, es un supervisor, es un vigilante, es un policía que está cuidando que el pueblo no sea contaminado por el enemigo. Ahí vemos en Ezequiel 33:4, si mal no recuerdo, ahí habla claramente que si el atalaya no toca la trompeta cuando está viendo que el enemigo se está acercando, la sangre de todo el pueblo va a caer sobre la cabeza del atalaya. Si yo soy un pastor del evangelio y si yo no prevengo a la gente de los lobos rapaces, yo no estoy cumpliendo con mi trabajo, y la sangre de todas esas personas, el pecado de todas esas personas va a caer sobre mi cabeza. En lo natural, un pastor que está cuidando al rebaño, que está cuidando a sus ovejas, y de repente ve, él es una atalaya de sus ovejas, él es un supervisor, él es un obispo, es el pastor. Si ve que se acerca un lobo para comerse a las ovejas, pues ni modo de, ay, lobito, no quiero ser malo contigo, ¿verdad? No, pues va a sacar una escopeta, va a agarrar una piedra, no sé qué tantas cosas va a hacer con tal de proteger al rebaño, porque ni siquiera es de él, es el rebaño de su patrón. Entonces la iglesia de Jesucristo no es nuestro rebaño, es el rebaño de Jesucristo. Entonces necesitamos entender esa parte, amados. Necesitamos entender que sí, efectivamente, no vamos a estar difamando, no vamos a estar murmurando jamás en contra de los siervos de Dios. Pero si descubrimos que por ahí hay un lobo rapaz que incluso se está haciendo famoso en el mundo entero, la Biblia no nos prohíbe que hablemos, al contrario, la Biblia nos exige, nos dice que ese es nuestro trabajo, denunciar a todo aquel que está contaminando a la grey de nuestro Señor Jesucristo. Continuamos con la cita base. Recuerden que yo predico expositivamente, entonces vamos a hacer un exégesis de 1 Corintios 4, y aquí en el 1 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Un ministro de Dios, amados, un ministro de Dios solo puede entregar un mensaje alineado al texto sagrado. O sea, eso es
elemental, mi querido Watson, ¿verdad? Decían por allí. Eso es elemental, eso es menesteroso para todos los que somos ministros del Evangelio. Amados, hay veces que yo he conocido, o sea, no lo digo porque me lo dijeron, yo he conocido personas que en vez de estarte predicando el Evangelio de Jesucristo, te predican el libro de su pastor favorito. A lo mejor no agarran, ¿verdad?, el catecismo católico, ni el bautista, ni el atalaya, ni nada de esos, ¿verdad? Pero sí se atreven a tomar el libro de Rick Warren, o se atreven a tomar el libro de Benny Hinn, o el de Sugel Michelén, o el de Miguel Núñez, y en vez de estar predicando la palabra de Dios, empiezan a predicar las ideas de algún otro predicador que a lo mejor pueden ser de edificación, entre comillas, pero no, eso no es lo que nos manda la palabra. Nos manda que la Biblia es la que se debe de predicar. Podrán tener muy buenas ideas, John MacArthur, ¿verdad? Podrá tener muy buenas ideas, qué sé yo. Pero yo lo que tengo que predicar es el texto sagrado. Eso es lo que yo debo de predicar. Entonces, eso es algo totalmente básico para que nosotros lo podamos llevar a cabo. En 1 de Pedro 4, 10 y 11 dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme, que dice allí, a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, no conforme a nuestro poder, amados. No nos confundamos, el único poder que nosotros tenemos es a través de la palabra de Dios. Nosotros no somos Superman, nosotros no tenemos esos poderes que luego hay veces que quiere uno darle a entender a la gente, y por eso es que la gente te empieza a idolatrar, porque tú empiezas a manifestarles una cierta autoridad que realmente Dios no nos la ha dado, porque la autoridad es Él. Mientras nosotros prediquemos la palabra de Dios, ahí es donde viene la autoridad, porque somos voceros. Nosotros no somos el mensaje, nosotros somos los mensajeros. Entonces el poder está en la palabra de Dios. La fe viene por el oír, y el oír, no la palabra del pastor, es la palabra de Dios. Entonces eso es algo indispensable para que podamos caminar conforme a la voluntad de Dios, y no conforme a la voluntad de una religión o de nuestra misma voluntad, ¿verdad? Que hay veces que empezamos a cambiar un poquito la manera de pensar cuando viene una influencia de alguna denominación, de algún hombre, de alguien que respetamos mucho, y nos empiezan a cambiar las ideas. En 1 Corintios 4:2 dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea, ¿qué? Fiel. O sea, tenemos que ser hallados fieles. O sea, cuando habla de esa palabra, por principio de cuentas, lo primero que se nos debe de venir a la mente, ser fieles al texto sagrado. O sea, esa es la fidelidad que el Señor está pidiendo de nosotros. Porque cuando nosotros somos fieles al texto sagrado, de esa manera, pues simplemente no vamos a tener problema alguno. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos está mandando el patrón. Y si a mí Él me está mandando eso y yo hago lo que el patrón me está diciendo, yo sé, y aquí mismo ahorita lo vimos en la palabra, tendremos alabanza del Señor. Pero si no lo hacemos, viene todo lo contrario, ¿verdad? Vendrá ese fuego consumidor del Señor, vendrá ese celo que tiene nuestro Señor, porque estemos alineados completamente a su palabra. Entonces, aguas, ¿verdad? Si Dios te levantó como ministro, a Él servirás. Si el hombre te levantó como ministro, a Él servirás. Entonces, aguas también con eso, amados, porque precisamente allí es donde luego vienen esas controversias entre lo que es la doctrina bíblica y en lo que a lo mejor te está imponiendo alguna denominación. ¿Por qué? Porque es lógico. Si a lo mejor el hombre es el que te levantó, pues tu mano la tienes que estirar así, ¿verdad? Pero si es Dios quien te levantó, tú siempre la mano la vas a estirar hacia arriba. Si es Dios quien te levantó, Él es al que le vas a tener que entregar cuentas. Pero si el hombre fue el que te levantó, vas a tener mucho miedo de lo que la Biblia te dice que hagas. Vas a tener mucho miedo, y eso yo lo he visto en muchísimos ministros, amados, o pseudoministros.
que por el hecho de que necesitan que el hombre les aplauda, por ese simple hecho tergiversan lo que dice la palabra, no se alinean a lo que dice la palabra y empiezan a predicar religión y no Biblia. Empiezan a predicar doctrinas de hombre y no la doctrina bíblica. Entonces allí es donde tenemos que entender esa parte, amados. Sí, yo sé que hay tradiciones evangélicas muy bonitas, ¿verdad? Donde a lo mejor se hace alguna, pues qué sé yo, alguna fiesta por el hecho de que alguien va a ser levantado como pastor. Y está bien, eso no está mal. Pero primero Dios fue el que debió haber confirmado tu llamado. Y no porque a lo mejor terminaste un instituto bíblico o porque ya estudiaste, como en algunos lugares en el extranjero estudian para ser pastores, y entonces de esa manera, bueno, nuestra denominación va a titular a fulanito de tal, vamos a levantarlo, vamos a consagrarlo, ¿y qué sucede? Que allí es cuando esas personas se tienen que regir a lo que sus apóstoles o sus patriarcas o qué sé yo, como les llamen en cada lugar, en cada denominación. Yo tengo que predicar lo que me digan ellos, no lo que me diga aquel. Entonces allí es donde viene esa problemática. Entendamos esa parte, amados. Dios es el que levanta a sus ministros, no el hombre. El hombre levanta a sus ministros para que le entreguen cuentas al hombre, pero nosotros, los ministros del evangelio de Jesucristo, necesitamos entregarle cuentas al Señor. Por eso nos tenemos que guiar por medio de lo que Él nos dice, no de lo que nos diga la denominación, incluso no lo que nos exija a veces nuestra propia iglesia, porque hay veces, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente cautelosamente, sobre todo los que diezman mucho, se llegan y se acercan: oiga, pastor, como que haría falta, ¿verdad?, que predicara de esta manera, o como que no le aviente tanto a los alcohólicos en sus predicaciones, o mire, pues ya ve que hay varios homosexuales en la iglesia, y aparte y ahorita aguas, porque hasta la cárcel lo pueden meter, ¿verdad?, y que esto y que el otro y aquello. Y a veces, si el hombre fue el que te levantó, pues vas a tener que acceder. Pero en mi caso, amados, yo prefiero mejor darle cuentas al Señor, sea de la manera que sea. Aunque la gente se vaya de la iglesia, aunque seamos poquitos, no importa. A mí el Señor me mandó a servirle a Él, no a servirle a la gente. Entonces, eso es algo que en esta tarde el Señor nos quiere recordar, porque yo sé que todo lo que estoy hablando ya lo sabíamos, pero el Señor nos lo quiere recordar el día de hoy. Miren, en Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el, ¿qué dice allí? Obispo, tú y yo somos obispos, amados, sea irreprensible como administrador de Dios, y no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de, ¿qué dice?, de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también puedas exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Amados, aquí es clara la escritura. Hay veces que nosotros, por no querer tener problemas con nadie, es más, mucha gente hasta dice: no, es que la doctrina es muy delicada, ¿verdad? Eso, nosotros cada domingo tenemos que predicar doctrina, cada domingo tenemos que enseñar a la gente. Es más, aquí en Tito dice de esa manera, pero ustedes recuerden que en Primera de Timoteo también le da estas mismas recomendaciones. Bueno, más bien no son recomendaciones, son instrucciones, son mandamientos que se le está dando a los pastores que empezaban en ese momento a trabajar en cada uno de sus ministerios.
Y allí se dice claramente que no sean neófitos, que tienen que enseñar la palabra de Dios. Entonces hay veces que muchos dicen, no, es que eso es para los maestros. No, amados, los pastores también tenemos que ser maestros. Los pastores tenemos que enseñarle a nuestra congregación, tenemos que meter doctrina, continuamente doctrina. O sea, nada, ay, este mensaje va a ser para alivianar ahorita el corazón de las personas. Ay, este mensaje, con este se van a sentir bien a todo dar, ¿verdad? No, amados, o sea, el evangelio es confrontativo. ¿Por qué? Porque seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso que continuamente se nos tiene que estar jalando las orejas para que entendamos que el camino correcto no es el que nuestro cuerpo nos dice que es el correcto, sino el que dice la palabra de Dios. Por eso es que tenemos que enseñar, tenemos que redarguir, tenemos que exhortar a la gente, animarla a que se alineen a la palabra de Dios, no a mi voluntad, a la voluntad de Dios. Eso es lo que nos está diciendo claramente la palabra. La palabra obispo viene del griego episcopé, que quiere decir inspección, por implicación superintendencia, o sea, policías. Somos policías, somos atalayas del evangelio, somos vigilantes del evangelio, para que de esa manera nosotros podamos entregar buenas cuentas, de que estamos supervisando lo que está sucediendo en la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. No con los de afuera hay que evangelizarlos, pero con la iglesia de nuestro Señor Jesucristo hay que supervisarla. Hay que estar al pendiente de que las ovejitas no se salgan del redil. O sea, ese es el trabajo. O sea, yo no encuentro otro trabajo para el pastor natural. O sea, el pastor que ahorita pasamos, vimos varios rediles por ahí en donde estaban ahí los pastores. ¿Qué es lo que están haciendo? Su trabajo es darles el alimento, meterlos al redil, tenerlos en orden, tenerlos bien alimentados, supervisando que no haya alguien que venga a destruir el rebaño de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la tarea del obispo, esa es la tarea del pastor. Eso es lo que nos está diciendo aquí la palabra. Y continuamos, 1 Corintios 4:3 dice: yo en muy poco tengo el ser juzgado por ustedes, o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Nunca trates a un ministro como si fuera Dios, pero sí trátalo como a un enviado de Dios. O sea, eso es importantísimo. O sea, nosotros tenemos que enseñarle a la congregación de que nosotros no somos Dios, no nos tienen por qué idolatrar, pero sí nos tienen que respetar. Porque si la congregación no nos respeta, nosotros ya no podemos ser de bendición para la congregación. Si alguna de tus ovejitas empieza a caer en rebeldía y llega un momento en que ves que ya no te respetan lo más mínimo, ya no eres de bendición para esa persona. Por eso es importantísimo el que sí, o sea, en un equilibrio, no caer en esa situación en donde nos idolatren, ¿verdad? Porque en vez de estar predicando a Jesucristo, nos la pasamos predicando nuestros testirrollos, ¿verdad? Y queremos hacer que la gente nos vea muy carismáticos, muy simpáticos, de tal manera que nos empiecen a idolatrar a nosotros. Eso no es correcto, eso es una herejía. Pero también es una herejía que te vayas al otro extremo, en donde no te preocupes, tutéame y vamos, mira acá, y los camaradas, ¿verdad? Y no, porque también ahí te estás yendo al otro extremo. Ahí te estás yendo al otro extremo. Es como yo a mis hijos les digo: mira, yo puedo a veces tener una relación contigo como de amigos, pero no soy tu amigo. No, yo soy tu padre. O sea, es mucho mejor ser padre que ser amigo. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? O sea, con las ovejas de la misma manera. Sí, claro, o sea, podemos echar los chistes. Es más, no sé si algunos que luego me dicen: ay, te vi ahí en el internet. Yo de repente he hecho mis chistes en la prédica, pero de una manera totalmente equilibrada. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a un punto en donde la gente ya no te respete. Porque si la gente no te respeta, ya no puedes tú ser de bendición, ya no puedes ministrarlos. Ya no puedes ministrarlos, porque pues, para ese caso, pues ya ellos cualquiera, ¿verdad? Van a estar escuchando el consejo de cualquiera, al fin que pues, el pastor es igual que los demás.
Entonces, eso es precisamente lo que aquí estamos viendo. Necesitamos entender esa parte. Los ministros no son dioses, ¿verdad? Pero sí son enviados de parte de Dios. Entonces, a un enviado de parte de Dios debemos de tratarlo como tal. A mí me da mucho gusto precisamente en estas reuniones, esa honra, ¿verdad?, con la cual muchas veces los servidores, nosotros mismos, nos tratamos con mucha honra. ¿Por qué? Porque sabemos que somos enviados, ¿verdad? Es más, en Apocalipsis se nos llama incluso hasta ángeles, ¿verdad? Se nos llama, ¿por qué? Porque somos enviados a dar un mensaje que no nos pertenece. Nosotros no somos el mensaje, pero sí hay que tratar a esos ministros como lo que somos. Somos enviados, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. 1 Corintios 4:5. Así que no juzguen nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. O sea, Él ve las intenciones del corazón de nosotros, amados. Él ve las intenciones, porque nosotros podemos aparentar mucha piedad, ¿verdad?, con algunas acciones que nosotros tengamos. Sin embargo, nuestras reacciones llegan a ser muy diferentes a nuestras acciones. A un cristiano, a un pastor, no lo conoces por sus acciones, lo conoces por sus reacciones. Cuando te pisan el callo, ahí es donde realmente te das cuenta si hay el fruto del Espíritu Santo en esa persona, o ni siquiera conoce lo que es el fruto del Espíritu Santo. No en sus acciones, podemos actuar, ¿verdad? Aquí tengo una frase que dice: tus acciones pueden ser actuadas, pero tus reacciones muestran el producto de tu corazón. O sea, nosotros podemos actuar, y más los latinoamericanos somos muy fáciles, ¿verdad?, de actuar con cierta hipocresía, pero nuestras reacciones, esas son diferentes. Ya me pusieron aquí, pastor. Aquí. Es que eso sí, muchas gracias. Bueno, sí, ¿verdad? Porque a lo mejor aquí ya le cayó mucha babita. Gracias, pastor. Aquí está. No dijeron ouch. Mira, voy a leerla otra vez y todos dicen ouch. Tus acciones pueden ser actuadas, pero tus reacciones muestran el producto de tu corazón. Ouch. Ouch. Así es, amados. Entonces, a veces precisamente en el seminario, bueno, depende de qué seminario, depende de qué instituto, ¿verdad? Pero le hacen mucho énfasis en la homilética. Pero en un verdadero seminario no van a hacer énfasis en la homilética, van a hacer énfasis en la hermenéutica. O sea, ahí es donde tenemos que entender. O sea, ¿de qué sirve, verdad, que yo acá y las luces por aquí y sea yo todo un carismático? Eso no salva. Eso a lo mejor es atractivo, ¿verdad? Como hace ratito estábamos platicando ahí con el pastor. Hay gente que busca lo atractivo, ¿verdad? Para que se llene esto y sea yo famoso. Amados, eso no es lo que nos enseñó Jesús. No, Pablo tampoco. Él mismo lo decía, él era áspero para su predicación, él no era un carismático. No, él lo que buscaba era que su mensaje fuera conciso, que su mensaje fuera verdadero, que su mensaje fuera hermenéutico. O sea, no andar sacando cosas fuera de su contexto, ¿no? O sea, alinearse. Por eso yo siempre les recomiendo, miren, la predicación expositiva es algo que no te deja que te muevas precisamente de estas partes. ¿Por qué? Porque ahí tú estás hablando desde principio a fin del texto y del contexto. Si tú manejas la predicación temática, claro, yo sé que es inspirada por Dios, también es muy buena, edifica. Pero hay veces que nos podemos equivocar en que a lo mejor estamos buscando citas de la Biblia para que apoyen nuestro tema. Y la predicación expositiva, no, al contrario. Aquí más bien yo tengo que estar hablando todo lo necesario para apoyarme en el tema que Jesucristo nos quiere dar a todos nosotros. No que yo de repente diga, es que yo siento que esto es lo que ahorita necesita la iglesia. Amados, el Señor sabía lo que necesitaba la iglesia desde la iglesia primitiva hasta el siglo XXI.
Si nosotros leemos de principio a fin cada uno de los libros de la Biblia, Él sabe en qué tiempo y en qué momento va a aventar el mensaje. Nosotros no, nosotros nos equivocamos. Entonces eso es también indispensable, que entendamos esa parte. La hermenéutica es muy necesaria para que nosotros podamos explicar la Biblia con la misma Biblia. No estar buscando otras cosas. La misma Biblia, ella solita se explica. Ella solita muestra lo que realmente Dios quería en el antiguo pacto y lo que realmente Dios quiere también en el nuevo pacto. No necesitamos otra cosa más que la Biblia misma. Tus acciones pueden... esto ya lo leí. Ya por último vamos a leer segunda de Timoteo. Ya es la aplicación de nuestra predicación del día de hoy. En segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Aquí ya nos está dando ese consejo, ese último consejo en esta parte, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchas más. Ahora sí no me tardé, por eso me fui de corridito, porque luego me andan haciendo ahí. Segunda de Timoteo 4, 1 al 8. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques el libro de Rick Warren, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza, doctrina. O sea, es elemental la doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. ¿Por qué le dice eso? Tú sé sobrio en todo. Porque a él lo levantó Dios, no el hombre. Entonces él se tiene que aguantar, aunque no sea popular, porque el verdadero mensaje del evangelio no es popular, amados. Nos hemos equivocado mucho tiempo pensando que el mensaje del evangelio va a ser tan popular que vamos a ser famosos como muchos ahí en la televisión. Pero no es así. No es así. Nuestro Señor Jesucristo, Él nos mostró realmente que cuando aparentemente había popularidad en Él, lo seguían porque les daba de comer. Entonces tengamos cuidado de cómo es que estamos buscando trabajar en nuestro ministerio. Si queremos estar siendo atractivos en nuestro ministerio para ser populares, o queremos ser fieles al texto sagrado, aunque no seamos populares. No es necesario que seamos populares. Es más, ahorita en la actualidad, el ser populares, hay una interrogante, hay un foquito rojo. Cuando alguien es popular, tenemos que empezarnos a preguntar, a ver, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, realmente, ¿por qué la popularidad? Entonces hay que escudriñar bien hasta lo profundo de nuestro corazón para ver qué está sucediendo. ¿Por qué esa popularidad? ¿Me explico? Entonces luego dice, en el 4, ¿verdad? Vamos en el capítulo 4. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. No, ya me regresé un poquito. Pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista, ¿verdad? ¿Sí? Que hay que hacer obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. O sea, todos nosotros, ¿verdad, amados? Levantemos la mano. A nosotros nos espera la corona de justicia, amados. ¿Por qué? Porque sabemos claramente que somos ministros del Evangelio de Jesucristo.
Somos ministros de Dios, no ministros de los hombres, no de nuestros pastores. Hay que respetar a nuestros pastores, a quien llegó a ser a lo mejor nuestro apóstol. Qué bueno, amados. Pero no enseñemos la palabra de hombre. No enseñemos las tradiciones de las denominaciones, amados. La Biblia no habla de denominaciones. La Biblia no habla de denominaciones. Al contrario, precisamente un poquito antes de esta cita de 1 Corintios, en 1 Corintios 2 y 3, Pablo les dice, ¿cómo puede ser posible que algunos están siguiendo a Pedro? Que ahí le dice Cefas, ¿verdad? En la Biblia, la Reina Valera 1960, está hablando de Pedro. Algunos dicen, yo soy de Apolos. Algunos dicen, yo soy de Pablo. Y algunos, ¿verdad? Los más espirituales, no, yo nada más a Cristo, que son los llaneros solitarios, ¿verdad? Que no quieren tampoco sujetarse a alguna autoridad. Pero no, eso no es lo que nuestro Señor Jesucristo quería. Él no quería que algunos fueran de los bautistas, unos de los presbiterianos, unos de los pentecostales, unos de los católicos. No, amados, es una sola iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y esa iglesia, ¿cómo es que va a ser determinada? A través de lo que enseña la iglesia, a través de lo que aprende y de lo que pone por obra. Si todo está alineado a la palabra de Dios, esa es la iglesia de Jesucristo. Esa persona no se está rigiendo porque el fundador de mi denominación tenía estas prácticas, entonces yo me rijo eso aunque la Biblia diga otra cosa. No, amados, nosotros tenemos que entender esa parte, y sobre todo en estos que ya son los últimos tiempos. La gente tiene que regresar al evangelio, a las sendas antiguas. Nos lo dice claramente la palabra. Necesitamos entender que la iglesia, así como hace 500 y tantos años era necesario que se reformara la única iglesia oficial cristiana que había en aquel entonces, ahorita se necesita nuevamente reformar la iglesia evangélica. La iglesia evangélica ya se llenó de muchas tradiciones de la misma manera que lo hicieron los católicos en aquel entonces y que lo siguen haciendo. La iglesia evangélica ha llegado a caer en peores herejías que las mismas iglesias católicas. Se necesita reformar la iglesia evangélica. Necesitamos regresar a las sendas antiguas. Necesitamos regresar al texto sagrado, predicarlo conforme a la palabra, conforme al corazón de Jesucristo, y no conforme al corazón de una denominación, de una religión, porque cada denominación es una religión, y eso no es el verdadero cristianismo, amados. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar. Padre, gracias, Señor, por este privilegio de que hayamos escuchado tu palabra y de una manera clara, mi Señor. Sabemos que tú estás presente porque tú eres el Verbo. Tú eres el Verbo, Señor, y por eso es que en este momento cada uno de nosotros hemos escuchado tu voz a través de esta predicación, Señor. Pero, Padre, queremos, Señor, poner por obra cada una de las enseñanzas que el día de hoy has traído tú para todos nosotros, Señor. Y eso lo podremos hacer con la ayuda de tu Espíritu Santo, el cual siempre estará con nosotros, porque esa es tu promesa, Señor. Bendícenos, Señor, a cada uno de los que estamos presentes. Bendice a nuestras congregaciones y ayúdanos, Señor, a vivir quieta y reposadamente. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.